Sí, ¿cómo estás, querido Nemesio? ¿Cómo estás, mi Jorge? Ayer también muy pendiente, mi querido Nemesio. Ahí estuvimos en contacto, ¿verdad? Sí, Justo después. El video del, ¿cómo se tambaleaba ahí el ángel? Me lo compartió aquí Nemesio Delgado. Antes, ahora sí que como dicen los que antes que nadie. Antes que nadie. Lo subimos. Claro que sí, ingeniero, usted que sabe, no que estaba dormido. Sí, pero a mí me lo mandaron antes del Ah, qué chismoso, ingeniero. ¿Por qué no lo mandó? Lo anticiparon, ¿no? ¿Cómo estás, querido Nemesio? Hace falta hablar de algo grato. Bien, Jorge. Oye, pues el día de hoy, fíjate que ayer no había preparado un tema que, si bien no es del todo grato, pues sí tiene que ver mucho con el tomar conciencia, ¿no? Y es el tema de los alimentos en términos de la fecha de caducidad que aparecen ahí. Hace 20 años la fecha de caducidad prácticamente no existía, ¿no? Es un fenómeno, yo creo que de los que estamos aquí, salvo estos dos señores que son medio millennials, ellos sí, él totalmente, pero ellos sí nacieron totalmente, son de fecha de caducidad para acá, pero nosotros no tanto, ¿no? Hoy en día pues prácticamente todo alimento procesado te marca una fecha de caducidad. ¿Cuándo comenzó esto? A lo mejor por eso son más desperdiciados la gente, ¿no? Efectivamente, ese es el tema. Es el tema. Eso es como que yo incluso mi señora, vamos a tirar esto, oye, no, espérate, pues si no está inflado, si no huele mal, pues, ¿qué más da que haya caducado hace 3 meses? Así es. Adelante. Fíjate que en ese sentido, la fecha de caducidad, ¿quién la determina? Pues la determina en primer lugar quien lo fabrica, y en lugar esa fecha tiene un aval por parte de la autoridad, ¿no? Entonces partimos de la base de la buena fe de este tipo de situaciones, y en ese sentido pues la fecha de caducidad es una herramienta muy importante, es una herramienta básica, ¿no? Para, digamos, preservar el tema de las condiciones de salud, etcétera, 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 ¿no? Entonces hay un tema que es la fecha de caducidad, que data de 1966. En 1966 se dio el primer escrito por parte de la ONU, y pues esta idea ha venido madurando y prácticamente se da en todos los países del mundo. Y en el tema de la fecha de caducidad hay como que dos situaciones. No sé si has visto algunos productos, hay algunos productos que además de la fecha de caducidad tienen una fecha de consumo preferente. ¿Okay? La fecha de consumo, eso es más nuevo todavía, ¿verdad? Sí. Esto es más reciente. Y hay otros, fíjate, en Estados Unidos había, no sé si te acuerdas, uno que decía sell by, ¿no? Que se venda antes de tal fecha, pero esa no era información para el consumidor, sino que era información para la propia tienda, ¿no? Entonces, la fecha de consumo preferente lo único que te indica es que es la fecha límite a través o hasta la cual el producto que vas a consumir mantiene todas las cuestiones, todas las condiciones organolépticas de manera perfecta, ¿no? Color, olor y sabor, ¿no? Después de esa fecha, a lo mejor algunas características del producto ya no van a ser ya no van a estar tan bien, ¿no? Lo que no implica que esté echado a perder, no necesariamente. Ese sí se puede consumir. La fecha de caducidad, en cambio, la fecha de caducidad te habla acerca del momento en el cual por cuestiones químicas, por cuestiones de su propia naturaleza, ya no se pueda consumir, porque puede ser peligroso, puede ser dañino para la salud, ¿no? Entonces aquí no estamos tratando o no estamos sugiriendo, como tú bien decías, que la gente consuma productos, que se valga consumir productos con una determinada fecha de caducidad, pero por otro lado sí siento yo que finalmente son una referencia, ¿no? Claro. Hay productos, Jorge, que no tienen fecha de caducidad, ¿sí? O que no tendrían por qué tener fecha de caducidad, que no se echan a perder nunca. La miel, por ejemplo. La miel, claro. La miel no se echa a perder,
nunca. Sí, podría Fíjate que conservarse siglos, ¿no? sí, Se cristalizan siglos. cuando menos, ¿no? Pero siglos. Cuando abrieron la tumba de Tutankamón en 1922, había 2 bidones de miel y estaba perfectamente. Dice nomás. La miel, por ejemplo, ¿no? La sal tampoco. Hay tal grado de la sal, no hay agua, es totalmente deshidratado. Entonces, pues no hay bacterias, no hay colonización de bacterias, entonces no hay riesgo de que se eche a perder, siempre y cuando esté en condiciones adecuadas, de humedad, ¿no? bien guardada, ¿no? Exacto. De hecho, la sal se utiliza para conservar, ¿no? Porque claro, modifica el pH de los alimentos y también contribuye a que se alargue más su vida, ¿no? El vinagre, por ejemplo, tampoco. El vinagre ya, digamos que es una oxidación del vino y luego hay un proceso ahí de reducción. El vinagre también nunca o no se echa a perder, ¿no? Estos son, digamos, 3 productos que son totalmente naturales. Las bebidas espirituosas, el whisky, el vodka, no tienen fecha de caducidad. Fíjate, hay que tener la reserva de la casa. Los el brandy frutos, y esos también, cualquier de esos. Prácticamente toda bebida que tiene arriba de 10 grados de alcohol, mira, pues ahora sí así que se conserva, podemos ¿no? conservarnos el alcohol, Así se si conserva. si hay alguna contingencia extraordinaria. Los granos secos, por ejemplo, también, si están bien guardados, pueden durar 30 años, ¿no? El problema con los granos y lo perecedero de los granos, en muchos casos vienen siendo el tema de los insectos, ¿no? Sí, el caracolillo, etcétera, que es lo que los echa a perder en un momento dado, pero los frutos secos, ¿no? Entonces, digamos que con estos 4 o 5 ejemplos que yo te he dado, hay que tener un mayor criterio en cuanto a las fechas de caducidad, ¿no? Y hacer la conciencia, como tú estabas diciendo, de que en un momento dado, hasta qué punto, o entender que la fecha de caducidad es un mecanismo de control, es un mecanismo de prevención, ¿no? Control de calidad más que nada, ¿no? Pero cuando esto se utiliza como estrategia, o sea, cortar fechas de manera deliberada con el fin de generar más consumo, ahí es cuando esta herramienta es cuestionable, ¿no? Y en ese sentido estaba yo platicando hace un momentito que hay ciertas corrientes en Europa, por ejemplo, que están ya propugnando, ¿no?, para eliminar la fecha de caducidad en aquellos productos cuya vida es larga, ¿no? Cuya vida es larga, lácteos, leche, etcétera. Obviamente ahí es imposible hacerlo, porque ahí digamos que la función es totalmente transparente, totalmente clara y totalmente necesaria, ¿no? Pero en productos que sabemos que tienen una mayor... famosos imperecederos, como dicen en los mismos supermercados, ¿no? Sí, que son justamente en los que aparece la fecha de consumo preferente, ¿no? Exacto. ¿De acuerdo? Ahí en todos aparece la fecha de consumo preferente, ¿no? Entonces, tomar conciencia de que de ninguna manera... atún de sardina, digamos que... Ahí son enlatados y pasan por un proceso de pasteurización. De alto vacío, ¿no? En otros casos, ¿no? Entonces, tener un poquito más abierto el criterio y pensar que, pues, definitivamente, quien lo determina es el fabricante y quien lo avala es la autoridad, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto eso es un reflejo real desde el punto de vista químico, bacteriológico, etcétera? O hasta qué punto se toman, digamos, las precauciones lo suficientemente amplias con el fin de también generar un mayor consumo y generar a la vez mayor desperdicio, ¿no? Como tú estabas bien señalando. Yo digo que si no huele mal, si no tiene lama o algo, sirve, ¿no? ¿O no, ingeniero? Yo si me encuentro ahí a la cena una lata de atún que sé que la compré hace 10 años, si no está inflada, si no está golpeada, ¿no?, si no está, etcétera, y no huele mal,
para adentro, ¿no? O sea, y si no hace daño, pues no está bueno. sí, pues total, si hace daño ya se verá, saldrá igual, ¿no? Pero qué importante tema, justo con esta coyuntura, mi querido Nemesio, con esta coyuntura, en Estados Unidos existe mucha, que a veces, ¿verdad? Pero en Estados Unidos hay mucha cultura de tener precisamente despensas para este tipo de contingencias, ¿no? Las tienen desde los tiempos de que esperaban un bombardeo atómico, ¿no? Con la Guerra Fría, su imperecederas para aguantar. Que hay quien dice, pues si viene el fin del mundo, ¿para qué guarda? Entonces se va a acabar. Pero bueno, no es como esta. Hay periodos de desabasto o de desabasto ficticio, como justamente son las compras de pánico, ¿no? Entonces no va a encontrar usted productos disponibles por las compras de pánico. No es que no haya o que se vaya a acabar el mundo, no, sino que en ese periodo de días, que pueden ser semanas o meses, de acuerdo a la gravedad del asunto, puede usted salir avante si tiene una reserva. Ya las cosas se normalizarán, se restablecerán los servicios, las comunicaciones y todo, y entonces usted por esos días pues no pasará severas penurias. En Estados Unidos tiene la costumbre de las alacenas, y aquí a veces somos, a pesar de nuestra situación, somos muy dados a desperdiciar. Ya caducó ayer, tíralo, ¿no? Pum. En el caso, por ejemplo, de los medicamentos, pues ahí ya es otra cuestión. Ese es otro. Sí, es otra cuestión. Ahí sí tendríamos que ver cuáles de veras los parámetros que toman en cuenta. Pero en el caso de los alimentos, yo creo que debemos de tener también, en la medida de lo posible, la costumbre de tener nuestras alacenas para ciertas contingencias. Le digo, no porque se vaya a acabar el mundo y vayamos a resistir y a luchar por la subsistencia, no, sino para estos periodos pensarlo en el que incluso suben de precio, ¿no? Cuando las cosas escasean, pues para enfrentar esas contingencias, tener esa cultura, aunque es difícil, ¿no? A veces tener alacena porque nos la comemos, pero sí, en la medida de lo posible, tener pues latas, ¿no? Que es lo más común, latas de atún, latas de sardina, como dices, pues el vinito, ¿no? Cuando menos si tenemos escasez, pues a lo mejor se nos olvida. Fruto seco. Mira, en la medida en la que el producto sea o contenga menos agua, sea más deshidratado, en la medida en la que el producto sea ácido, ¿sí? Y en la medida en la que tenga sal o azúcar, sí, como que son los 4 factores y para que un condiciones producto, de almacenamiento. por supuesto. Las condiciones de almacenamiento son lo principal, digamos, ¿no? De nada te sirve tener un producto que caduca dentro de 2 años si lo tienes mal almacenado, ya se echó. Sí, una filtración. Pero esos 4 factores que te comenté, ¿no? Menor humedad, mayor acidez, y la cuestión de que tengan o sal o azúcar, en esa medida, los productos que tienen estas características tienen mayor duración de manera natural, ¿no? ¿De acuerdo? Perfecto, no, pues un temazo, sobre todo con esta coyuntura, hoy los anaqueles vacíos en Florida y todo esto. Entonces hay que estar preparados para estas contingencias, y desde luego estos consejos, ¿no? Mientras no huela mal y no se infle o no se agusane, mire, sirve, ¿no? Y pues gracias, como siempre, por tus Gracias, mi Jorge. aportaciones, mi querido Nemesio, en todo momento, porque le digo, pues ayer también muy pendiente el señor Nemesio Delgado, pues ¿quién iba a dormir después de esto? Gracias, queridos amigos. Vamos a está como los productos orgánicos. Bueno, eso es también un marketing, ¿no? Híjole, hay ciertos avales, pero digamos que como que todavía está en pañales esa industria, y digo, todavía no están del todo claros ciertos criterios, ¿no? Pero si algo bueno debe de tener de entrada el producto, ¿no? O un valor agregado debe de tener respecto de otros. Ahora que sea totalmente orgánico y demás, eso es diferente, ¿no?
Claro, sí, bueno, se les llama así porque tienen un cultivo especial, ¿no? Agua limpia, no están expuestos a la intemperie, pero en realidad, pues orgánicos, pues son todo. Sí. Gracias, querido Messi. Gracias, amigos. Gracias. Estamos en un corte y continuamos.